La historia comienza a mediados del siglo XVII en los 4 reinos de las islas conectadas por el agua: el reino de Ahu, el reino de Maui, el reino de Kauai y el reino de Hawái. Hubo un tiempo en que los 4 reinos prosperaban en paz, pero los líderes egoístas y los dioses decidieron mantenerlos en una guerra sin fin entre cada uno de los reinos. Aunque hay una profecía antigua que dice que una estrella con capa emplumada anunciaría el surgimiento de un gran rey que unirá de nuevo a los reinos y pondrá fin a la era de la guerra. Por generaciones los pueblos esperaron hasta que un día la señal llegó en los cielos, pero ningún rey ha surgido desde entonces para libertar a los pueblos. Mientras, en las costas del reino de Kauai, Kayana, un guerrero retirado, se embarca en el mar con sus hermanos y parientes para cazar una gran presa. Les representará un gran presagio. Ellos, al adentrarse un poco más en el mar, observan un gran tiburón pasar cerca de la balsa en donde van remando. Kayana les pide que alisten la raíz de agua, que sirve como un adormecedor natural, en lo que él se prepara y salta al agua para encontrarse con la criatura. Cuando él se encuentra ya adentro, desde la balsa le lanzan varias jícaras con la hierba alrededor de él, disolviendo todo el concentrado en el agua de alrededor. Kayana espera pacientemente hasta que el momento en que el tiburón se acerca lo suficiente, él le sujeta la trompa con una cuerda que traía en su cuerpo. El tiburón lo arrastra varios metros en el mar, pero tras unos pocos minutos el animal se desmaya por el efecto de la hierba. Kayana le dice al animal una bendición y lo llevan a su aldea para destazarlo y tener comida para los suyos y su pueblo. Al regresar, un niño que juega por sus tiendas le pregunta a Kayana por qué los ancianos y aldeanos los llaman marginados, ya que al tener en su tienda una capa con los colores reales de Maui, debía de ser algún tipo de jefe de esa tribu. Pero Kayana le menciona que los ancianos tienen razón, ya que él no es ningún jefe y Maui ya no es su hogar, ya que su padre había sido el mejor amigo del rey y él era uno de los guerreros más fuertes que tenían en el ejército, pero desertó por decisión propia con sus hermanos y amigos para vivir una vida en paz lejos de la muerte y la guerra. Minutos después, platican entre su familia de las posibilidades de tener un hijo, cuando escuchan el sonido de las canoas del reino de Maui que se acercan hacia ellos. Kayana, como representante de su pueblo, con sus hermanos, se acercan para ver qué tienen para decirles, ya que ellos llegaron al reino de Kauai para refugiarse hace 3 estaciones y le prometió a la reina del lugar que no le causaría problemas, por lo que los hombres mensajeros del otro reino los chantajean con esa promesa para que los escuche y poder persuadirlo con las peticiones reales que traen hacia él. Y sus guerreros, representantes del reino, lo molestan al decirle que solo desertó del ejército para vivir de forma patética, pero que ahora no podía ignorar la petición del rey de acudir a la costa de su reino, o si no, pagaría con sangre. Por ello, sin más que hacer, Kayana con su familia se presentan al día siguiente al reino de Maui, donde en la costa los reciben los guerreros reales junto con el príncipe, quien al verlo pensó que Kayana se uniría de nuevo a sus tropas, pero él le dejó claro que solo viene para saber qué es lo que quiere su padre. Y tras varios minutos de caminar entre la selva, llegan al reino donde los espera el rey y donde todos los guerreros practican sus habilidades de combate, pero en lo que él va caminando, todos comienzan a mirarlo con rencor por ser el desertor, y Nui, el mejor guerrero de su pueblo, comienza a lanzarle a Kayana varias lanzas sin punta cerca de donde él pasa para provocarlo. Su príncipe se enorgullece de él, ya que ningún guerrero lo ha podido alcanzar detrás de sus lanzas, y mucho menos derrotarlo. Pero Kayana, enfurecido por sus provocaciones, acepta el enfrentamiento a la antigua entre él y el guerrero Nui, por lo que cuando se prepara, sale corriendo en dirección a él, esquivando y golpeando las lanzas que lanza contra su cuerpo, hasta que quedan cuerpo a cuerpo y comienzan los golpes, pero Kayana habilidosamente, cuando lo tiene en el suelo, le quiebra el brazo y para finalizar el combate le ensarta un pedazo de lanza en la piel de la espalda. El enfrentamiento se da por terminado y el rey baja hacia él para recibir un regalo que le trajo hecho por sus propias manos, y cuando lo saluda le menciona que está feliz de verlo de nuevo, ya que su padre fue como un hermano para él y que ellos los consideraba como parte de su familia, así que también saluda a sus hermanos por tener mucho tiempo de no verlos, y también piensa que Kayana ha regresado para unirse con él, pero le responde que no es así, sino que solo vino porque él lo mandó a llamar. El rey lo hace pasar a sus aposentos para que sus informantes les cuenten que han recibido de primera mano de sus espías del reino que el ejército del pueblo de Oahu los superan en número y quizá pronto intenten esclavizarlos para tenerlos bajo su dominio. Pero los hermanos de Kayana le responden que eso no tiene mucho sentido, ya que el príncipe heredero que se convirtió en rey es solo un muchacho, y siempre dejó en claro que le juraba lealtad al reino de Maui, y que si ellos no habían buscado problemas, no había razón para querer empezar de nuevo la guerra. Pero los hombres del rey Kahekili le responden que el problema no es en sí el rey joven, sino el sumo sacerdote
sacerdote de su pueblo, quien ha envenenado sus pensamientos para querer atacar a su pueblo. Kayana prefiere retirarse para no derramar más sangre inocente, pero el rey Kahekili lo detiene al decirle que sus videntes han tenido visiones y sueños en que la única forma de vencer y sobrevivir es si él se une de nuevo a su reino. Momentos después, Kayana regresa con su esposa y las mujeres de sus hermanos y debatan en si ir o no a las peticiones del rey, ya que no tiene relevancia con la profecía, pero que sin dudarlo están acorralados en su decisión y que de no ir, el rey puede considerarlo de nuevo como una traición. Y uno de sus hermanos le menciona que quizá y el rey era el verdadero de la profecía, pero Kayana lo reprende, ya que siente profundamente que él no es. A la mañana siguiente, cuando despierta para encender un poco de leña, ve que el rey Kahekili vino en persona para verlo sin su ejército. El rey le menciona que tiene la confianza ya que se considera su tío y lo lleva a ver algo importante que quiere que vea. Al llegar, le enseñan una pequeña tienda, una silla donde dentro se hallan los restos del cadáver de su padre, quien fue capturado por el pueblo de Oahu y sus huesos fueron profanados por el sumo sacerdote de ese reino, pero que ahora los habían conseguido y se los trajo para que finalmente le diera una sepultura digna a su padre y honrara su muerte. Entonces el rey Kahekili le dice que la profecía no era el nacimiento de un nuevo rey, sino la unión de él con su ejército. Kayana entonces se lleva los restos de su difunto padre para hacer su ritual funerario que no le hicieron cuando supieron de su muerte. Y por la mañana, cuando se acerca a la orilla de la playa, Tula, una de sus videntes, se le acerca para mencionarle que los dioses le mostraron una visión sobre él, ya que en vida vería la profecía cumplirse y que él se uniría al profetizado, pero que aún el camino es oscuro e incierto, pero que solo debe tomar de la mano a su padre. Y cuando voltea de nuevo, ve que la mujer ya no se encontraba con él. A las pocas horas, su esposa lo va a buscar en medio de la selva para que le explicara lo que estaba pasando, y él le cuenta lo de la vidente en la playa, y su esposa le cuenta que esa misma mañana recibieron el arma que le pertenecía a su padre, la cual la conocía como su mano. Kayana, indeciso por la decisión de pelear al lado del rey Kahekili, se alista con sus ropas de guerra y llega con sus hermanos y mujer a la presencia del reino de Maui. Al llegar, rápidamente le propone al rey un plan. En primero, atacar con las tropas reales a la costa del reino de Oahu, para que centraran la mayor parte de su ejército en querer detenerlo, y así él atacara por la fortaleza del este para capturar al sumo sacerdote. Y al día siguiente sale navegando en rumbo a su estrategia, remando con gran fuerza sobre sus canoas hasta llegar al reino de Oahu. Kayana los dirige de forma habilidosa para que acaben con todos los que intentan detenerlos, acabando con muchos del pueblo sin problema. Luego, cuando lanzan la mayoría de sus lanzas, pelean cuerpo a cuerpo contra los del pueblo, acribillándolos sin piedad y derramando su sangre en la tierra. Kayana igual despedaza a varios de los hombres con el arma de su padre, y de pronto ve una aparición de la vidente enfrente de él con los ojos negros. Entonces se dirige con sus hermanos para darles la orden de dirigirse en busca del sumo sacerdote antes que el rey llegara a la costa. Y en el camino, a punto de llegar, varios hombres escondidos entre la maleza y los árboles le salen al encuentro, pero ellos los acaban sin tanto problema, solo que descubren que las lanzas que les habían tirado eran para trabajos del campo, ya que esos hombres no eran guerreros. Y en la costa de la playa tocan el sonido de guerra y el rey Kahekili desciende para acabar sin piedad a las personas del reino. Kayana se apresura con sus hermanos, ya que aún era demasiado pronto como para que llegara antes que ellos, y el rey llega a la parte del templo del refugio, el cual era un lugar sagrado, pero el rey les pide que los maten a todos sin piedad alguna, porque cuando Kayana y sus hermanos se dan cuenta, el rey ya los había quemado y aniquilado a todos. Y al llegar, pregunta si hallaron al sumo sacerdote. Ellos dicen que solo encontraron al joven rey, y Kahekili, tomando el arma que recibió como regalo de Kayana, sujeta al joven mientras él suplica piedad, ya que siempre ha sido leal con su reino. Pero Kahekili, sin pensarlo, lo degolla y lo remata partiéndole la cabeza para declarar Oahu como parte de su reino ahora. Kayana se da cuenta de la estafa, ya que nunca existió un tal sumo sacerdote ni amenaza alguna de este pueblo, sino que solo era ambición del rey Kahekili para tomar por la fuerza y a través de la sangre el territorio de otro reino. Entonces decide marcharse y el hijo de Kahekili se le acerca para decirle que su padre también lo engañó a él y que se dio cuenta hasta que masacraron a las personas en el templo. Pero Kayana regresa devastado con su esposa por toda la sangre inocente que derramó en nombre de este rey egoísta y ambicioso.